Con respecto al informe del presidente, me voy a referir a dos temas en concreto: producción y competitividad, el rescate del mercado interno. El señor presidente de la República compara a la economía costarricense como una nave impulsada por dos motores con respecto al segundo motor dirigido al mercado interno o regional. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él afirma, y es el abandono de este sector que ha estado desprovisto por muchos años del apoyo de políticas públicas que impulsen su desarrollo. Los pequeños y medianos agricultores han estado a la deriva por muchos años, regidos por las modas de los vientos neoliberales. En un tiempo les dijeron a los campesinos que dejaran de producir maíz porque era más barato traerlo de los Estados Unidos, o que dejaran de producir tubérculos, frutas, granos, porque el negocio estaba en producir sandía, melón, y por último que abandonaran el agro porque la tabla de salvación eran los grandes megaproyectos turísticos agroindustriales. Y entonces se despidieron técnicos, se congelaron plazas, se recortó el presupuesto en el Ministerio de Agricultura, en el Consejo Nacional de Producción, y así, de aventura en aventura, se fue destruyendo el sector agropecuario, perjudicando a los pequeños y medianos agricultores. Mientras tanto, las grandes empresas agroindustriales se veían fortalecidas, porque con las noticias de que ya venía el TLC con Estados Unidos, se les dio un gran apoyo a estas empresas, tanto técnico como financiero. De la misma manera, a los megaproyectos turísticos se les facilitó servicios como telecomunicaciones, carreteras pavimentadas, agua. A finales de los 90 se da una gran crisis social en Guanacaste. Falta de empleo, producción agropecuaria campesina decae, no existen encadenamientos productivos entre el productor regional y los megaproyectos turísticos. Comienzan los conflictos por el agua entre las comunidades y estos grandes megaproyectos. El Estado de la Nación hace un análisis profundo en el año 99 de la gran brecha social y de la extrema pobreza en que están sumidos los habitantes de Guanacaste. Cuando el señor presidente de la República se refiere a la importancia que juega el mercado interno, tampoco se equivoca. La producción local familiar tiene un fuerte peso en este país, ya que tiene que ver con el sustento diario de las familias, abastecimiento del mercado tanto regional como nacional, dando como resultado la soberanía alimentaria de este país. Pero qué difícil, como en el caso de Guanacaste, en donde no hay encadenamientos productivos en estos megaproyectos turísticos y la producción regional. ¿Cómo es posible que la comida que consumen estos megaproyectos la traigan de otros países? Con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y otros TLC que se han firmado, las repercusiones en la economía de la producción local han sido catastróficas. Se han quebrado a los productores, a los arroceros, a los frijoleros, a los lecheros. Y yo me pregunto, ¿cómo volver a levantar esa economía local en Guanacaste y en general en todo el país? Si son muchas las trabas que se ponen para que los productores puedan acceder a banca de desarrollo, un Ministerio de Agricultura con pocos funcionarios
barrios un CNP sin recursos. Se nos ha dicho que la tabla de salvación es el mercado regional Chorotega, pero hay muchas cosas que se deben hacer antes de construir esta infraestructura, que tiene que ver con organización de los productores, con dotación de insumos, con riego para la producción y también tierra. Se habla del embalse Río Piedras y muchos dirán que todos en Guanacaste están contentos con este proyecto, pero la realidad es que no es así. Y se preguntarán por qué, si va a haber mucha agua. Esto se da porque hay mucha desconfianza de que esa agua sea solo para los grandes megaproyectos y no se vean beneficiados los pequeños y medianos productores, ya que históricamente ha sucedido que solo para las grandes empresas se da el agua. Pregunto, el año pasado se dio la gran sequía y que todavía esta no pasa. ¿Quiénes eran los que estaban sedientos y perdieron sus cultivos? Por supuesto que no fueron las grandes empresas, porque estos tienen concesiones de agua, tienen riego, tienen pozos perforados. Quienes sufrieron falta de agua fueron las comunidades. Se les llevaba agua en cisternas apenas para sus necesidades domésticas. Los animales se les morían y los cultivos se les secaron. De ahí la gran queja de los habitantes guanacastecos por distintos medios, denunciando la extracción desmedida en plena sequía del río Tempisque, que a pesar de bajar su nivel, está muriendo. Inescrupulosamente, sin embargo, se le siguen extrayendo grandes cantidades de agua para regar, por ejemplo, las grandes cañaverales. Entonces, señor presidente, usted tiene voluntad de que esa nave esté impulsada por dos motores que deben ser bien aceitados y entonados. Tiene un gran reto junto a las comunidades en impulsar el mercado regional a través de políticas públicas que anteriores gobiernos no aplicaron. Pero estas medidas deben ser inmediatas porque el hambre no espera, señor presidente. Quiero también en esta tarde referirme a las palabras expresadas por el hoy presidente de este Congreso en su discurso el pasado 2 de mayo. Cito textualmente de la respectiva acta. En la Comisión de Ingreso y Gasto Público de esta Asamblea Legislativa, de manera unánime, estamos preocupados por el secretismo con el que se manejan las finanzas del ICE. Pero el mensaje que nos dio don Antonio solamente hace eco a una campaña malintencionada en contra de la imagen de una institución emblemática del modelo de Estado solidario. El ICE por años ha sido el objetivo de los voraces capitales que quieren apropiarse de sus riquezas de nuestro pueblo con la complicidad de políticos. ¿De dónde viene esa campaña? El pasado 22 de abril, La Nación publicó los datos que el ICE entregó a la Contraloría General de la República impidieron hacer un análisis de estado de salud de sus finanzas. Este fue el mensaje principal de la Contralora Marta Costa durante su comparecencia ante diputados. El grupo de legisladores también definirá una estrategia interna para ahondar en el tema del ICE y además impulsar un proyecto de ley del liberacionista Antonio Álvarez de Santi centrado en imprimirle transparencia en la información financiera del instituto. Pero me desconcierto cuando escucho en Radio Centro el 3 de mayo una entrevista de la periodista Zamora
Contralora, quien ante la pregunta de que si el ICE les entrega la información, ella responde: sí, señora, el ICE sí nos entrega la información. Y yo quiero aclarar que siempre he sostenido eso. Aquí es un tema de que cuando la Contraloría recibe esa información y la traduce en informes, no la puede divulgar. Evidentemente aquí hay algo que no concuerda. Y yo pregunto, ¿esa es la agenda bajo la cual señora diputada, se ha vencido su tiempo. Tengo que interrumpirle en el uso de la palabra. Si usted quiere, me da el texto y lo incluimos, o si el diputado don Fran Camacho, que es el que sigue, le da el tiempo para terminar. Puede dar un minuto nada más, medio minuto. Un minuto. Puede proceder, doña Zuray. Muchas gracias, don Fran. Disculpe la interrupción, doña Zuray. Si todos aquí decimos la verdad y todo se justifica en la transparencia, yo no me preocuparía tanto. Pero encuentro evidencia de que no nos han contado todo el cuento, o al menos los costarricenses tenemos un problema de mala memoria. Esto no es nuevo. Mediante una simple búsqueda de internet me encontré en La Nación con fecha del 11 de mayo del 95, donde dice: políticos trabajadores para una empresa telefónica. Destacadas figuras de la política nacional, entre ellas el actual presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez de Santi, laboraron para la firma Millicom, sociedad anónima, con sus abogados, según explicó el abogado defensor de la empresa citada en un juicio presentado en la Sala Constitucional. Estuvo en esta función en agosto del 92 a agosto del siguiente año. Esto demuestra, don Antonio, que usted en el pasado fue parte de los procesos para apertura de las telecomunicaciones de Costa Rica, y eso nos permite entender el empeño que ha tenido para quitarle al ICE las pocas herramientas que le quedan, mientras usted, señor, trata de subsistir de los embates del gran capital que busca apoderarse del negocio de las telecomunicaciones. Por favor, ha terminado no su le tiempo, hagamos doña más daño Zuray. al... Me da muchísima pena, pero si no, ya no le puedo quitar más tiempo a su compañero. Pero si usted me trae el resto del discurso, lo autorizo para que se incorpore en el acta. Ya estoy terminando, y por eso termino diciendo que paremos esas campañas mediáticas malintencionadas contra el ICE y que archivemos ese proyecto 19.157. ¿Cuál es la motivación